Hoy les contaré de un héroe que todos conocían durante la edad de oro de los cómics, y era uno de los personajes más poderosos ahí afuera, pero luego fue olvidado por el mundo entero, y sin embargo regresó, pero incluso dentro de las mismas páginas de su historia, desapareció por casi 20 años y regresó. Bien podría estar hablando de Sentry, pero a diferencia de él que en realidad no era de la edad de oro, sino un invento moderno, a Shazam sí le pasó esto. Continuando con esta saga en la que exploramos al mítico personaje de rojo y emblema de trueno, hoy hablaremos de cómo en un inicio era muy diferente a como es hoy en día. Esto es la Banda Magnética y yo soy el Dr. Darkness. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. En la emisión anterior hablamos de cómo DC logró lo que ni el Dr. Sivana ni Mr. Mind lograron, matar al Capitán Marvel, pero al final regresó, y un tanto por esto es que lo he comparado con Sentry, de Marvel, pues la gente realmente olvidó a Shazam e incluso estuvieron emocionados cuando DC lo trajo de vuelta. Con la ironía de que ellos fueron los que lo mataron en primer lugar. Sin embargo, sí sería una exageración decir que Shazam y Sentry son iguales, pues Shazam no es ni de lejos tan oscuro como Sentry. Excepto que quizás eso no es del todo cierto. Y es que, si bien de hecho en sus inicios Shazam logró su fama en parte por su diseño más caricaturesco y sus aventuras más fantasiosas, en realidad si quitas eso, hay muchas cosas que se pueden volver algo más perturbadoras. ¿No me creen? Solo lean Miracleman, porque eso es tal cual lo que hizo Alan Moore. Dejo de ver las aventuras de Marvelman, que era literalmente una copia de Shazam, de manera infantil, y lo analizo con una perspectiva más madura. Pero eso lo veremos en una futura emisión dedicada al Shazam británico. Regresando a Shazam, en realidad presentaba temas serios, solo que no se sentían así tanto por el tono del cómic como el hecho de que se solían usar como un recurso cómico, resultando en que, dentro de una visión infantil y la disposición a aceptar la ficción, uno no cuestionara estas cosas, además de la época en que se empezó a publicar el cómic. Y no digo que esto fuera algo malo, por el contrario, muestra el brillante genio detrás de los creadores de Shazam. Sin embargo, hoy no vamos a quedarnos con esa visión infantil y más bien vamos a diseccionar a Shazam, o más bien debería decir al Capitán Marvel, pues esa es una de las primeras diferencias entre el Shazam gracioso que conocemos hoy en día y el Capitán Marvel de antaño. Shazam no era el nombre del héroe, más bien era el Capitán Marvel. Shazam en realidad era el nombre del hechicero que le dio sus poderes a Billy, quien, por cierto, pese a ser un niño, no era tan infantil como nos lo suelen presentar hoy en día. De hecho, al mismo Shazam lo tratan como un niño en el cuerpo de un adulto, pero en sus inicios, la mente del Capitán Marvel rivalizaba con la de cualquier genio, en especial la de su archienemigo, el Dr. Sivana, quien en realidad tenía una historia algo trágica, empezando como alguien incluso heroico. Pero creo que podemos comenzar con la concepción del personaje antes de entrar en detalle. Originalmente Shazam fue pensado como un grupo de 6 héroes, pero el editor sugirió que los condensaran en solo uno por simplicidad. Además se iba a llamar Capitán Sander, pero otra editorial ya tenía el nombre por lo que lo renombraron inicialmente como Capitán Marvelous, y luego lo acortaron al nombre que deberíamos conocer, el Capitán Marvel. Excepto que hoy en día todos lo conocen como Shazam, y eso nos regresa a la demanda de DC, porque básicamente tras esta se detuvo la publicación del Capitán Marvel, y se perdió el registro de marca, el cual Marvel adquirió. Por eso es que hoy en día tenemos a la Capitana Marvel. Así que cuando DC empezó a publicar sus propias historias del personaje más tarde, optaron por usar la palabra mágica como el nombre, Shazam. ¿Pero qué significa Shazam en cualquier caso? Bueno, cada letra representa a un dios: Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Sin embargo, creo que los más interesantes en este grupo son Salomón y Zeus, pues Salomón ni siquiera es un dios, más bien viene de la Biblia, y en realidad me atrevería a decir que es uno de los mejores poderes de Shazam, que hoy en día es un tanto ignorado, pues de lo contrario, no tratarían a Shazam como un chiste. Y solo les adelantó que Alan Moore supo aprovechar esto en Miracleman. Otro aspecto interesante con la conexión bíblica es que en realidad hay un subtexto un tanto cristiano, pues el hechicero que le da sus poderes a Billy parecería ser una alusión a Dios, aunque eso queda un tanto en segundo plano. Y sin embargo,
Las estatuas de los 7 pecados capitales están presentes desde un principio, y Satanás hace un par de apariciones también. Pero eso nos lleva al otro nombre que resalté, Zeus, pues este también hace un par de apariciones, revelando que literalmente él es quien lanza el rayo mágico que transforma a Billy, y esto abre un universo de posibilidades. Por un lado, nos da la kriptonita de Shazam, por otro lado, nos habla de todo un panteón de dioses, que, por cierto, Mary Marvel, pese a usar la misma palabra mágica para transformarse, en su caso sus poderes vienen de todo otro grupo distinto de diosas. Y en alguna ocasión incluso, le pidió ayuda al Padre Tiempo para viajar al pasado, y de regreso al presente ante la sugerencia de estas diosas. Pero creo que ya empezamos a introducir otros personajes sin hablar en detalle de los mismos, además prometí que había un lado oscuro a esto. Comenzando con el protagonista, Billy Batson tiene un inicio más duro de lo que se le suele dar, pues si bien era un huérfano, no vivía en el orfanato y ni mucho menos con una familia adoptiva. De hecho quedó huérfano, tras que su tío matara a sus padres para quedarse con su fortuna, echando a Billy a la calle, donde sobrevivió vendiendo periódicos, hasta que el hechicero Shazam lo eligiera para ser su sucesor como protector y campeón del mundo, no sin antes decirle que la profecía era que tras otorgarle sus poderes, el propio Shazam, el hechicero, moriría aplastado por una roca frente a Billy. Dicho así, creo que suena mucho más siniestro de cómo fue, pero a eso es a lo que me refiero. Y aunque el hechicero murió, realmente no se presenta como la gran cosa, pues aún puede regresar como un fantasma cuando es necesario. Eso sin mencionar que todo inicia con un extraño en abrigo, llevando a Billy a un tren abandonado. En un contexto diferente eso, hubiera sido la premisa de un cómic muy diferente. Por otro lado, Billy en realidad nunca deja de ser un huérfano, más bien consigue trabajo en el Radio Whiz tras detener al Dr. Sivana, pues el dueño, Sterling Morris, le prometió trabajo si detenido al villano, quien amenazaba con secuestrar todas las señales de radio del país. En cualquier caso, en esta primera introducción, se nos presenta al mayor enemigo de Shazam, que por cierto en este punto usaré Capitán Marvel y Shazam intercambiablemente, porque el personaje es más conocido por este otro nombre hoy en día. Por su parte tenemos a Sivana, quien curiosamente fue inspirado en el dentista del dibujante, aunque en realidad prácticamente todos los personajes se basaban en algún actor o algún conocido de los creadores. Y en un principio, Sivana era en realidad perverso, más bien conforme avanzan los números es que se vuelve más caricaturesco. De hecho, desde un principio Sivana quería matar a Shazam y luego a Billy en cuanto supo de su identidad secreta. Por otro lado, Shazam tampoco era tan puro, pues si bien no solía buscar matar a sus enemigos, tampoco tenía mucho problema con esto, y en particular con Sivana, dejar que muriera por alguno de sus propios experimentos. De hecho, solía dejarlo a su muerte, aunque siempre lograba regresar para el siguiente cómic o en un par de historias más tarde. Pero si ignoramos por un momento el lado más cómico de Sivana, pues eventualmente dice ser el dueño legítimo del universo, y ver a Shazam como el villano dentro de su grandilocuencia. En realidad, tenemos un origen algo trágico para Sivana, pues no solo solía ser un científico respetable, sino uno que buscaba usar sus conocimientos para el bien del mundo, un mundo que lo rechazó una y otra vez, e incluso lo tiró de loco al punto que prefirió exiliarse al planeta Venus junto con sus 2 hijos, Beautia y Magnificus. Ya en Venus, Sivana luchó contra la fauna local, porque al parecer había fauna en varios otros planetas del sistema solar, para al final dominar aquel mundo antes de regresar a la Tierra. Ya de regreso, Sivana cambió a ser el malvado científico loco que todos conocemos, resentido con el mundo, liderando varias mafias locales y obsesionándose con Shazam tras sus varias derrotas. Pero Sivana no siempre trabajaba solo. Su hija, Beautia, es presentada como una chica tan hermosa que puede enamorar a todo hombre, menos al Capitán Marvel, aunque irónicamente Beautia está enamorada de este, aunque no sabe que Billy y el Capitán Marvel son el mismo, bueno, más o menos. Y creo que es momento de hablar del elefante en el cuarto. Conforme avanza la historia, queda más claro que Billy y Shazam no son el mismo. En un principio se insinúa que, por el simple hecho de la sabiduría de Salomón, Billy y Shazam son diferentes, pero eventualmente tal cual se presentan como personalidades distintas, donde mutuamente se refieren al otro como un ente diferente.
Y muchas veces de hecho, es Billy quien dice que algún problema requiere la inteligencia superior de Shazam, pero quiero guardar esto para cuando hablemos de los otros poderes de Shazam. Pero de nuevo, el planteamiento para uno de los mayores dilemas de Miracleman ya estaba aquí, solo que no se le daba mucha importancia. Regresando al punto, en realidad los creadores mencionan que, si bien Shazam es el héroe, Billy es el protagonista, y bueno, en efecto Shazam era el último recurso. Por otro lado, también era curioso cómo trataban lo de la identidad secreta, pues si bien Billy trataba de mantenerla en secreto, no era necesario con la mayoría de gente, pues se explicaba como que era algo tan fantástico que nadie lo sabía incluso cuando la transformación ocurría frente a ellos. Pero ese no era el caso para todos. En realidad, la gran mayoría de sus villanos sí conocían del secreto de Billy. No solo su identidad, sino cómo se transformaba. La cuestión es que recordando que Billy es un huérfano, lo de la identidad de pronto no era muy útil. Pero lo de su palabra mágica sí. El propio Sivana y Mr. Mind conocían el secreto de Billy, por lo mismo muchos de sus planes usan la debilidad del Capitán Marvel de tener que decir la palabra mágica para transformarse. Esto puede ir desde taparle la boca a Billy, hasta usar algún dispositivo para neutralizar el sonido de su voz o incluso redirigir el relámpago. Y en más de una ocasión Billy estuvo cerca de no contarla. Por otro lado, algunos de los asistentes de Billy también sabían su identidad secreta, y es que, aunque Billy era un niño, en realidad trabajaba y viajaba como si fuera un adulto, hasta tenía su propio apartamento. Y si lo vemos de manera más seria, Billy no era tratado como un niño, mínimo como un niño estrella, sino es que tal cual como un niño forzado a crecer demasiado rápido y ser un adulto en el cuerpo de un niño, irónicamente lo opuesto al Shazam de hoy en día. Aunque respecto a sus asistentes, quizá el más infame era Steamboat, pues pese a ser muy valiente y siempre estar dispuesto a ayudar a Billy, también era un estereotipo muy racista de los afrodescendientes. De hecho, hubo muchas quejas hasta que decidieron removerlo del cómic. Y bueno o malo, el cómic era resultado de su época en cuanto a temas de racismo y sexismo. De momento siendo muy progresivo teniendo a una heroína como Mary Marvel con su propio cómic, y los propios buenos atributos de Steamboat, pero de momentos cayendo en estereotipos. Uno en particular que es curioso es en relación a la Segunda Guerra Mundial, pues de hecho Hitler y los japoneses eran enemigos recurrentes de Shazam. Lo cual de nuevo, sonaría más serio de lo que es pues Hitler era usado más para burlarse del verdadero Hitler siendo humillado por Shazam, aunque no sin darle rienda suelta a los estereotipos de los japoneses, por ejemplo. Y hablando de Hitler, Shazam solía tener varios crossovers con otros cómics de su propia casa editorial. De hecho, había una meta narrativa muy curiosa en la que muchas veces eventos de la vida real influían en el cómic, y era tomados como parte del canon de cómic. Obviamente tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero otros más curiosos, y relacionado a esta, es durante un crossover en que Hitler crea a su propio supervillano para enfrentar a los héroes de Fawcett Comics, el Capitán Nazi. Durante su origen, este constantemente menciona cómo irá de un cómic a otro para derrotar a los héroes, y los mismos héroes reconocen esto como cierto. Durante su arco introductorio el Capitán Nazi se jacta de matar mucha gente hasta que Shazam lo mata, pero en realidad el Capitán Nazi logra sobrevivir al final en lo que sería otro origen trágico de un héroe. Tras su supuesta muerte, un pescador y su nieto rescatan al Capitán Nazi sin saber quién es este, y el villano les paga matando al anciano y rompiéndole la espalda a su nieto, Freddy Freeman, mejor conocido como el Capitán Marvel Jr., pues tras aquel brutal origen, Shazam lo rescata y lo lleva al hospital solo para que le digan que Freddy no pasara la noche. Ante esto Billy lo lleva con el hechicero quien le dice que no lo puede salvar, pero si Billy le comparte parte de su poder, entonces Freddy sobrevivirá. Así nace el Capitán Marvel Jr., quien jura vengarse del Capitán Nazi. Aunque como resultado de la situación, Freddy queda huérfano y con una pierna lisiada. Al final Shazam anuncia que le darán su propio cómic al Capitán Marvel Jr., aunque este ya no fue tan caricaturesco y solía involucrar más enfrentamientos con nazis. Aprovechando para hablar de esta meta narrativa, otro personaje a quien dentro de la misma historia Shazam le dio su propio cómic es a Mary Marvel. Resulta que Billy
tenía una hermana gemela que desconocía, quien fue intercambiada al nacer con la hija de una mujer adinerada. Ella eventualmente se convirtió en Mary Marvel tras reencontrarse con Billy y pronunciar la palabra mágica Shazam por accidente justo cuando más la necesitaba. Aunque en su caso invoca diosas femeninas en contraposición a los dioses que le dan poder al Capitán Marvel. Esto crea una duda, que parecería material para una creepypasta. Sin embargo, sí tiene algunos fundamentos, pero como muchas otras cosas, es dejado como algo ambiguo. ¿Qué tan reales eran las aventuras de Shazam? ¿Siquiera eran reales, o solo eran inventos de Billy? Claramente tenemos estos momentos en que Shazam rompía la cuarta pared para promocionar nuevos cómics, pero parecería algo aislado. Sin embargo, esto cobra más peso cuando recordamos que la mayoría de las historias eran narradas por el mismo Billy en el radio, y en un par de ocasiones había niños que leían los cómics de Shazam dentro de la historia, diciendo que sabían que Shazam no podía solo ser un personaje de cómics. Por otro lado, al parecer durante el primer cómic, si se planteó que todo lo del primer cómic resultara solo ser la imaginación de Billy, y ya durante el tiempo que se licenció el cómic a DC tras la demanda, el creador quería un final diferente para la invasión de los hombres de ensalada, en el que se revelaba que todas las aventuras del Capitán Marvel en realidad solo eran ficción, pero el escritor no incluyó ese cambio. Pero creo que el caso más interesante es con el que empecé esta emisión, pues como dije, tras la demanda de DC, las historias de Shazam se detuvieron por casi 2 décadas, y para reintroducir el personaje no se optó por continuar como si nada, más bien se decidió por dar una explicación dentro del universo de Shazam para explicar su ausencia. Esto comienza con que durante una celebración de la familia Marvel, Sivana hizo de las suyas, poniendo a todos en una burbuja de animación suspendida, pero durante su celebración de éxito, también quedó atrapado en la misma, la cual estuvo orbitando el planeta por 20 años hasta que el Sol la derritió y todos regresaron a la Tierra. 20 años después, afortunadamente, no tuvieron que ver cómo toda la gente que conocían envejeció como en Interstellar, pero solo porque todos fueron atrapados en la burbuja también. Por otro lado, villanos como Mr. Mind y Black Adam también fueron regresados a la vida. Pero creo que justo no hemos hablado de Mr. Mind, y lo hemos mencionado repetidamente. Una de las historias más revolucionarias fue la saga de la Sociedad de Monstruos del Mal, donde un villano misterioso se presentó como Mr. Mind, la mente más malvada del universo, quien reunió a varios enemigos del Capitán Marvel, como Sivana, el Capitán Nazi, y Buck y Hitler para acabar con el Capitán Marvel, siendo la primera saga con un grupo de villanos. Y en un principio, ni los propios creadores de esta saga, que duró 2 años, sabían cómo sería Mr. Mind. Por lo que al final, optaron por que fuera lo más ridículo que se les pudiera ocurrir, una oruga. Pero no era cualquier oruga, a palabras de los creadores, era como si hubieran puesto el cerebro de Hitler en una diminuta oruga. Pero esta similitud se llevó más allá que solo esto. Aunque por momentos había situaciones como que Mr. Mind solo ayudaba a los nazis porque eran malos, no porque creyera en sus ideales, en otros momentos Mr. Mind era presentado como análogo de Hitler en varias ocasiones, incluso escribiendo su propia versión de Mi Lucha. Y aunque durante toda la saga cada capítulo acababa con un cliffhanger con Billy a punto de morir, al final se tomaba un pinto más coeduco recordándonos que Mr. Mind seguía siendo solo una oruga. Esto jugó en la última parte de la historia, pues tras varias derrotas todos abandonaron a Mr. Mind, quien en un último atento durmió con cloroformo a Billy. Finalmente logró tenerlo a su merced. Pero al solo ser una oruga, no podía hacerle mucho daño, por lo que Billy atrapó fácilmente a Mr. Mind, llevándolo ante las autoridades, quienes lo condenaron a la silla eléctrica, lo cual le fue satisfactorio al Capitán Marvel, quien incluso sintió cierto alivio con la ejecución. Tras esta, Mr. Mind fue disecado y expuesto en un museo, aunque para este punto la verdad es que Shazam ya había intentado matar a Mr. Mind y a algunos de sus secuaces en varias ocasiones. Y de nuevo, en un contexto diferente esto podría sonar desde perturbador hasta enfermo en un contexto diferente, pero es difícil tomarlo en serio, cuando Mr. Mind es un insecto de apariencia ridícula, y sus secuaces incluyen hombres cocodrilo. En cualquier caso, Mr. Mind sería revivido por DC con la excusa de que no murió, solo estuvo en un estado de hibernación cuando fue disecado.
Por otro lado, es por lo menos curioso mencionar que Mr. Mind era de Venus, el mismo planeta al que fue Sivana, y respecto a eso, como lo mencioné, el sistema solar estaba lleno de vida. En Marte también habitaban una raza alienígena de dragones con tecnología avanzada. Y por otro lado, también hubo un grupo de humanos que se fueron por un agujero negro a otro planeta, el cual nombraron ningún lugar, al cual el Capitán Marvel fue y regresó en una ocasión. Esto sin mencionar otro par de encuentros alienígenas, con el más bizarro siendo las verduras alienígenas. Pero todo esto nos puede llevar a hablar sobre las debilidades de Shazam, y también otros poderes extraños que tenía, pues la debilidad más obvia, y que Mr. Mind aprovechó una y otra vez, es como Billy tiene que usar la palabra mágica para transformarse. Lo cual hoy en día, en especial dado que es un hombre ahora, presenta el problema de qué pasa si la dice por accidente, y la respuesta es que originalmente, en efecto esa era una de sus debilidades, junto con que algo previniera que Billy dijera la palabra. Pero incluso podía pasar que Zeus decidiera no lanzar el rayo, como ocurrió en una ocasión, aunque luego cambió de opinión tras que Billy lo convenciera de que era necesario. Pero justo durante otro de sus encuentros con Zeus, aunque al final se deja como que quizás solo fue un sueño, es que un panteón de dioses malvados hace una competencia contra los otros dioses, y al final Shazam participa. Sin embargo, uno de los dioses malvados le robó un trueno a Zeus y lo usó para destransformar a Shazam y ganar ventaja. Aún así, también suele haber una implicación de que las propias palabras mágicas sí tienen cierto poder. De hecho, lo que se vio en la película del 2019 de que Shazam compartiera sus poderes sí ocurrió en el cómic, y tiene mucho que ver con esto. Para empezar, como ya se vio con su hermana gemela, Mary, y también con Freddy, cuando se convirtió en el Capitán Marvel Jr. Pero incluso antes de esto, en una ocasión Billy conoció a un grupo de 3 chicos que tenían su mismo nombre, y justo como Billy lo sospechaba en un principio, cuando todos decían la palabra Shazam al mismo tiempo se transformaron, siendo estos otros 3 Billys los tenientes Marvel. Y hablando de toda esta familia Marvel, alguien más que podía usar esta palabra mágica era Black Adam, aunque este en realidad apareció en un solo capítulo, y tras ser engañado para que dijera la palabra mágica, se transformó de nuevo en un humano, y envejeció siglos en un instante. Aunque cabe mencionar que no fue Shazam quien lo engañó, sino el tío Marvel, un señor que se hacía pasar por el tío de Billy y Mary, buscando cómo ganar dinero de esto, aunque Billy y Mary sabían que solo era un fraude. Pero le dejaban estar con ellos, porque les parecía un sujeto gracioso, y en realidad, si llegaba a ser lo suficientemente astuto como para ser útil de vez en cuando. Y hablando de personajes raros, también tenemos a Mr. Tawny, un tigre que habla, y solo quiere ser parte de la civilización, y se convierte en el mejor amigo del Capitán Marvel, quien le consiguió un empleo, y la razón por la que puede hablar es porque un ermitaño hizo un suero que le dio esta habilidad a Mr. Tawny. Pero regresando a palabras mágicas y otros panteones de dioses, si bien la familia Marvel no se enfrentó al diablo directamente, el propio Satanás creó a su propio campeón. Bueno, en realidad hubo 2. Ibak y Sabak. El primero vendiendo su alma, y siendo empoderado por los hombres más malos del mundo, y el segundo empoderado por demonios. Aunque estos no son tan fuertes como los héroes, y los Marvels los pueden golpear lo suficientemente fuerte como para expulsar los espíritus que les dan sus poderes, aparentemente los golpes también funcionan para hacer un exorcismo, aunque también basta con engañarlos para que pronuncien sus nombres. Curiosamente la palabra mágica de Ibak no es exclusiva, pues Beauty accidentalmente la pronuncia y también se transforma, aunque no se vuelve malvada. Pero aparte de la palabra mágica, Shazam tiene otras debilidades, aunque algunas veces suele tener protección a la magia. Además, al principio, si bien los venenos exageradamente potentes no le eran letales, sí lo podían debilitar momentáneamente, y parecería que era vulnerable a cosas no letales, por ejemplo, una fórmula que lo hacía microscópico, un rayo paralizante o ser paralizado por los ojos de Medusa, y en ocasiones a ser controlado mentalmente, aunque otras veces era inmune. Sin embargo, la mayor debilidad del Capitán Marvel era que se ponía nervioso con las mujeres y tampoco se atrevería a pegarles, lo cual de hecho lo aprovechó una ladrona en una ocasión para cometer varios robos. Aún así, salvo esto último,
Parecería que las debilidades de Shazam llegaban a ser inconsistentes en ocasiones, pero no sus otros poderes. Empezando por el que en mi opinión era el más interesante, y que hoy en día no es tan usado. La sabiduría de Salomón realmente es un poder asombroso, pero seguramente no es exactamente el primero que nos vendría a la mente, excepto que sí que le era útil a Shazam. Para empezar está lo obvio, pues con esta sabiduría Shazam tenía conocimiento de prácticamente todo, desde cómo pelear hasta hablar otros lenguajes, o aprenderlos con tan solo escuchar un par de frases. Y si nos ponemos más creativos, descifrar un código secreto, o crear uno también eran opciones. Pero luego están sus usos no tan obvios. Por ejemplo, el de hipnosis, e incluso como Billy llegó a usar este en un mono, aunque su mejor uso fue como Capitán Marvel para liberar a otro héroe, Spice Masche, de un lavado de cerebro que lo volvió un villano durante toda una saga. En otra ocasión, Sivana usó su gran genio para descubrir cómo volverse intangible, simplemente calculando la posición de todos los electrones en un dado momento. Y cuando Sivana atrapó a Shazam dentro de un cuarto indestructible, incluso ante la fuerza sobrehumana del héroe, Shazam se detuvo a pensar y dedujo la técnica de Sivana, ganando esta habilidad de pasar por objetos sólidos. Hablando de Sivana, en otra ocasión, tras una aventura en la que Sivana creó una fórmula que cambiaba a la gente en su opuesto, y fue convertido en bueno temporalmente, Shazam trabajó en conjunto con la versión buena de Sivana para construir en conjunto una máquina del tiempo. Aunque en esta ocasión también descubrimos que, si Billy viaja demasiado atrás, antes de que existieran los dioses que le dan sus poderes, no se puede transformar. Pero el lado oscuro es que algo que parece un tanto implícito es que, por esa misma inteligencia sobrehumana, Billy y el Capitán Marvel no son la misma persona, con el Capitán Marvel en al menos un par de ocasiones manifestándose como una presencia ante Billy para ayudarle, en una ocasión para pasar un examen universitario con notas perfectas, y en otra para aconsejarle de cómo luchar en una pelea con otro muchacho. Considerando la naturaleza del cómic, nunca se le dio mucha importancia a esta dualidad, ni a sus implicaciones, pero como dije en un principio, si le quitamos la comedia y ese tono más caricaturesco, nos queda una historia con muchas cuestiones por lo menos inquietantes, si no es que oscuras. Y bien nos podríamos preguntar cómo hubiera sido un Shazam que se tomara todo esto de manera más seria, pero no es necesario, pues sí existió, y ese fue Miracleman de Alan Moore, pero eso es historia para otra ocasión. En realidad, el que el hechicero haya elegido a un niño, tiene todo el sentido del mundo. Creo que conforme vamos creciendo vamos perdiendo esa inocencia infantil, y esa capacidad de soñar que nos hace decir, si tuviera los poderes de Superman, los usaría para ayudar a los demás. Y Shazam nos invita a no perder esa esperanza. A creer que todos podemos convertirnos en un superhéroe con una palabra mágica, y ayudar a los que lo necesitan. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse puros de corazón, pues quizá un día un hechicero les ofrezca darles poderes en las vías de una estación de tren abandonado. Eso, o quizás solo sea un anciano medio loco ofreciéndoles pastillas extrañas. En ese caso digan que no.